El segundo período histórico de la Iglesia de Santidad en Honduras corresponde a la administración de la Sociedad Misionera Nacional de Santidad, que más tarde se dio en llamar Misión Evangélica Mundial. La Misión Evangélica Mundial fue organizada en 1910 como una misión de fe, con el propósito de reclutar y enviar misioneros al gran continente de la China. Fue el resultado de la predicación y la enseñanza de la doctrina de santidad en aquel país del norte. Como lo apuntamos en la primera sección, la Iglesia de Santidad en Honduras había sido establecida por los Amigos de California. Los Amigos trabajaron en la evangelización de nuestro país desde 1914 hasta 1943. En marzo de 1944, la Misión Amigos traspasó el campo del centro de Honduras a la Misión Evangélica Mundial. La comisión de traspaso estaba integrada por un grupo de misioneros de ambas organizaciones. Por parte de los Amigos participaban el secretario ejecutivo de la Misión de los Amigos, Merrill M. Coffin, y los misioneros asignados a Honduras, Dorotea de Camac, Lenora Camac, Arturo e Irene Snase, Irma Moody, Zoa Shaub y Dorotea Taylor. Los acompañaban el presidente de la Junta de la Sociedad Misionera de Santidad, el Dr. Arnold Hodgkin, y su secretario general, reverendo George R. Werner, con los nuevos misioneros de la Misión Evangélica Mundial, los esposos Arturo y Doris Vesper, junto con don Carlos y Lidia Eckling. Los documentos de traspaso se firmaron en Tegucigalpa en diciembre de 1943. Los pastores nacionales que lo firmaron fueron don Emilio Padilla, don Adán Osorio, don Juan Emilio y Efigenia Salgado, don Apolonio Rodríguez y don Pedro Oliva. Todos estos líderes llevaron sobre sus hombros, al lado de la misión, la carga del desarrollo de la iglesia. Las iglesias establecidas que fueron traspasadas a la Misión Evangélica Mundial fueron las iglesias de la Esperanza Intibucá, Marcala en La Paz y la Iglesia de La Paz en la ciudad de La Paz, la Iglesia de Santa Lucía Intibucá y la de Tegucigalpa. Para la fecha de traspaso en 1944, sin embargo, ya había otras obras funcionando, como la de Comayagua, la vía de San Antonio y varias en el departamento de Olancho, como en Juticalpa y Catacamas, San Francisco de Becerra y San Francisco de La Paz. Varios de los misioneros siguieron trabajando juntamente con los nuevos misioneros de la Misión Evangélica Mundial, y hasta ese momento los misioneros norteamericanos continuaron desempeñándose como pastores de las iglesias establecidas. Los pastores nacionales, quienes desarrollaban sus talentos pastorales bajo la tutela de los misioneros, comenzaron a multiplicarse a través de la preparación del Instituto Bíblico de Tegucigalpa, que había sido iniciado por la Misión de los Amigos desde 1935. Doña Dora, no sé cómo hacía, porque ahora que estoy mayor yo me pongo a pensar cómo hacía para manejar toda una obra, tomar decisiones, ser formadora y tener tanto hijo espiritual como la que él formó a sus hijos espirituales. Mucho de la evangelización se realizaba a través de estudiantes del Instituto Bíblico y los nuevos pastores que se iban formando. Aquellos nuevos pastores hondureños interpretaron la tarea de la evangelización de manera fiel y responsable. Muchas veces trabajaron al lado de los misioneros y luego fueron tomando los puestos pastorales a medida desarrollaban sus capacidades. Don Pedro Oliva, sin embargo, destaca por ser hasta el día de hoy el ícono de santidad y de abnegación en la predicación del Evangelio. Él sufrió bastante por el medio del Evangelio, por el Evangelio sufrió, porque como era de los primeros que se convertían, ¿verdad? Él fue un llamado especial que Dios hizo en él, porque desde que él aceptó, él sintió, nadie le dijo vaya a evangelizar, nadie le dijo vaya a predicar allá a la gente. De su corazón nació el deseo de ir, que él quería que otros supieran, ¿verdad? Él salía a las aldeas, solo se ponía su cobijita en la espalda, se la amarraba y se iba. A mí me agarraste cuando ya estaba más grandecita de verlos ir solo. Yo deseaba irme con él, ¿verdad? Pero él solo se iba todos los sábados.
Desarrolló su ministerio durante toda su vida como un destacado evangelista y discipulador. La Iglesia y la humanidad estamos en deuda con él por su trabajo y testimonio que solamente Dios sabrá cómo retribuir. Él sufrió por el Evangelio, ahí en Marcala, a punto de que una vez él nos contaba que iba por un callejón así, como allá en Marcala no había carreteras y caballo no se usaba, quizás iba él caminando, ¿verdad? Ya tarde, y salió un pícaro que quería matarlo solo porque predicaba el Evangelio y le dio un machetazo, pero como el Señor estaba con él, lo guardó y el machetazo cayó en la cobijita sí la rompió, pero él no le tocó nada y se tiró al barranco y no le pasó nada. Él siguió predicando el Evangelio. El proceso de evangelización bajo el liderazgo de la Misión Evangélica Mundial continuó profundizándose en nuevos lugares y a través de estrategias y metodologías de avanzada. En aquellos tiempos los pastores eran trasladados cada 2 años, cada cierto tiempo de una iglesia a otra, y él tenía que buscar un camión, montar sus cosas y salir para el otro lugar. Y mi papá fue un hombre que siempre acató la autoridad de la Iglesia Nacional, de las decisiones de la iglesia. Nunca nos anduvo comentando qué barbaridad, ya me pasan para otro lado. Él simplemente va para otro lado, guarda sus cosas y va para otro lado. Y así fue su pastorado hasta que terminó su pastorado ahí en Marcala. Para la década de los 50, la Misión Evangélica Mundial decidió enviar más misioneros al campo de Honduras. Entre ellos podemos contar a don Arturo y doña Doris Vesper. Luego se unieron a ellos don David y doña Chloe Snyder. Y más tarde vinieron don Bernabé y doña Telma Buchón. Estos misioneros ayudaron a incrementar el trabajo de evangelización, la plantación de iglesias y particularmente la educación teológica para la preparación de pastores y obreros. Este período fue uno de gran actividad evangelística y de plantación de nuevas iglesias. Destacan en esta actividad varias metodologías que surtieron los mejores frutos. Este señor David Snyder conquistó el corazón de la ciudad de Juticalpa. Vino un tío de él, un médico, y dijo que ese señor le regalaba una avioneta. Así es que en esa avioneta, siendo aviador, el misionero David Snyder visitó en aquel tiempo los 22 pueblos de Olancho. Hoy son 23 porque se añade Patuca. Don David Snyder usó exhaustivamente su avioneta para viajar con obreros nacionales a varias aldeas y pueblos de Olancho y otros departamentos llevando el mensaje del Evangelio. Yo ya era una adolescente de unos 15 años de edad. Y visitábamos muchos pueblos de Olancho. Él iba en la avioneta, dejaba 2 o 3 cristianos fieles en los pueblos y después de una semana él volvía para levantar esas 3 personas cristianas que habían ido a predicar la palabra de Dios. El sistema de evangelistas itinerantes distribuidos en aldeas y pueblos por alas evangélicas fue combinado con el uso de una gran tienda de campaña para llevar la evangelización a todas partes donde fuera posible introducirla. Muchas de nuestras iglesias, especialmente en Olancho, fueron establecidas a través de ese sistema de evangelización. Durante la primera parte del siglo XX, la Alianza Evangélica, una organización que representaba la mayor parte de las misiones evangélicas en el país, acordó dividir el territorio y asignar regiones a cada denominación con la finalidad de que todo el territorio fuera evangelizado y para evitar la competencia. Fue así como la Misión Evangélica Mundial de Santidad se ubicó en los departamentos de Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán y Olancho. Poco a poco, las iglesias se multiplicaron, logrando un mayor crecimiento en los departamentos de Intibucá y Olancho. Una metodología utilizada ampliamente por el ministerio de la misión fue la literatura.
Miles de cursos fueron distribuidos a través del Correo Nacional con estudios bíblicos que abrieron la brecha entre personas que nunca antes habían leído o escuchado la Biblia. Además de eso, la misionera Irma Moody capacitaba a los estudiantes y pastores para escribir tratados evangelísticos, los cuales eran reproducidos en la imprenta de la misión y distribuidos en calles y mercados. Sin lugar a dudas, otro de los ministerios más destacados que la Misión Evangélica Mundial desarrolló durante estos años fue el Ministerio de la Evangelización a través de la educación. Conscientes que el nivel de educación en Honduras siempre ha sido deficitario, la misión dedicó muchos recursos económicos y humanos al establecimiento de instituciones educativas. La señorita Virginia Sapp llegó en 1946 con la visión de evangelizar a través de la educación y se convirtió en pionera de este tipo de ministerio en Tegucigalpa y sus alrededores. Convencida de la importancia de la educación, fundó la primera escuela evangélica en 1947. La escuela se llamaba simplemente Escuela Evangélica. Pero como se presentaran algunos inconvenientes con el sostenimiento de la misma, el siguiente año, 1948, la escuela se trasladó a Juticalpa. Más tarde se le dio el nombre de Escuela Helen Luz, en honor a los donantes de su primer edificio. Para el año 1956, llegó para reforzar el equipo misionero la señorita Lois Henry. Por todos los años había estado pidiendo a Dios y preguntándole su dirección. Quería su dirección en eso también. Y entonces me arrodillé al lado de mi cama y y pregunté al Señor, Señor, ¿es ese el próximo paso para mí? Y vinieron las palabras que ni sabía yo en aquel entonces de dónde venían, pero venían en mi mente: con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y en los años después, no solamente esa promesa, pero los versículos que venían después y antes y después me eran de mucha bendición también. Ellas, junto con maestras nacionales como Aura Calix, Bettina Hernández y Zoila de Bertrán, también hacían un formidable equipo para el desarrollo de la educación primaria. Más tarde, en 1961, la señorita Sapp fundó el Instituto Evangélico que hoy lleva su nombre, convirtiéndose en la primera institución evangélica en la capital. Y por supuesto, toda la semilla sembrada en esa institución durante esos años ha rendido fruto. Yo he visto el fruto a través de los años, ¿verdad? En los alumnos, exalumnos, que a diario uno se encuentra y que de momento uno no mira como que va a haber resultados con alguno. Pero la semilla que ha sembrado, y luego a través de los años uno se da cuenta que sí hubo siembra y que sí hubo resultados. Durante los más de 50 años de ministerio, esta institución ha predicado el Evangelio, formado discípulos, establecido iglesias y ha colaborado con docenas de otras iglesias a través de la formación de líderes sin distinción de denominaciones o de credos. En 1954, don Donaldo y doña Tuana Hawk fundaron la escuela El Sembrador. En ese tiempo, cuando ellos salieron de Estados Unidos, yo tenía 13 meses de edad y crecí acá en Honduras. El interés mío, claro, de ser misionero no comenzó en esos días, pero creo que Dios sí sembró la semilla en esos días de ministerio al observar mis padres y cómo con alegría servían a Dios, nunca como con sacrificio, aunque ellos habían dejado una buena vida en Estados Unidos, pero siempre con un amor para la juventud de Honduras, y fundaron la Escuela El Sembrador. Corría el año de 1960 cuando don Saúl Gómez Díaz, esposo de mi tía Adelfa Pinto de Gómez, que ya está en el cielo, nos llevó a la Escuela de Sembrador en Catacama, Solancho, junto a mi hermano Oscar Pinto, mi hermano mayor. Recuerdo perfectamente cuando don Saúl le dijo a don Donaldo Hawk: don Donaldo, aquí le entrego estos muchachos.
Yo nací en la aldea de Laguna Seca. Cuando yo tenía unos 12 años, o 11 años más bien, pasó por allí un misionero llamado Don Bernabé Duchón. Él me dijo que si yo quería seguir mis estudios, y yo ambicionaba estudiar, y él me encaminó que fuera a la Escuela El Sembrador. Por más de 50 años, la Escuela El Sembrador ha producido cientos de líderes en prácticamente todas las esferas sociales. Aquellos que una vez fueran niños desfavorecidos, hoy son profesionales, padres y abuelos de una generación que ha cosechado los beneficios de la fe evangélica. Gracias a Dios por la Escuela del Sembrador, porque en su momento esa palabra que fue sembrada en mi niñez dio fruto, y con el tiempo le pude entregar mi vida al Señor justamente en la sala de mi casa. Ahí le entregué mi vida. ¿Cómo sabía lo que estaba haciendo? Sencillamente el Espíritu Santo estaba haciendo la obra con aquella palabra que fue sembrada en mi niñez. Y allí el año 1966, cuando yo tenía 12 años, acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Muchos misioneros han servido en esta institución a través de los años. Destacan entre ellos, además de la familia Hawk, Arturo y Wanda Eberhardt, Tomás y Elena Dunbar, Arcides y Zoila Lemus, la señorita Leonor Powell, don Eduardo King y Heriberto Keller. Cuando salí a la universidad, mi intención no era de ser misionero. Yo sí quería regresar a Honduras, pero no como misionero. Porque uno tenía que salir a recoger sus fondos y a pedir gente que lo apoyara, y pues yo no quería hacer eso, porque yo pensé, yo bien gano mi vida haciendo algún trabajo. Me interesaba lo de ingeniería civil, y eso era la decisión que había tomado en mi vida, de ser un ingeniero civil, pero Dios cambió todo eso. Fui a una universidad bíblica, y allí Dios puso el llamado de regresar a Honduras como misionero, y también de decirle, pues aquí estoy, Señor, para cualquier cosa. Se han relacionado también con este ministerio algunos pastores nacionales como don Francisco y Vilma Castro, don Francisco y Esmeralda Núñez, Ramón y Delfia Turcios, David y Ela Castro e Irnaldo y Marta Molina. Estos últimos han sido relacionados con aquella institución a través del ministerio del Instituto Bíblico, que más tarde se agregó a la currícula de la escuela. La columna vertebral de todo el sistema de educación que ha destacado en la labor de evangelización y fundamentación pastoral, sin embargo, ha sido la educación teológica, misma que había sido establecida por la Misión de los Amigos anteriormente. El Instituto Bíblico, que nació en la primera propiedad de la misión en Tegucigalpa, funcionó por muchos años en la comunidad de El Hatillo. El trato y la enseñanza, los principios, los valores bíblicos que supieron esos maestros transmitir. Me recuerda mucho a los Vesper, don Arturo, en su cátedra sobre el libro de los Salmos y otros libros de la Biblia, magistralmente, como todo un maestro de la Biblia. Y cómo no recordar a doña Doris en el piano, maravilloso. Ella nos enseñó a cantar, organizó el coro con el grupo de estudiantes y disfrutamos mucho de eso. Para ver que esos estudiantes querían servir a Dios y de poder participar un poco con ellos en su preparación. Esto sí todavía me apasiona. Claro, salíamos aquí a los lugares aledaños a Tegucigalpa para hacer la obra evangelística y a manera de práctica en entrenamiento de lo que se suponía a lo que nos íbamos a dedicar. El Instituto Bíblico más tarde se trasladó a Juticalpa y en 1983 se comenzó otro programa de educación bíblica y teológica en la Escuela El Sembrador.
Un gran elenco de misioneros de la Misión Evangélica Mundial ha desfilado en la colaboración con la educación teológica de la Iglesia de Santidad. Entre ellos destacan Ricardo y Carlota Bronk, Leonor Powell, Francis Beard, Lois Henry, Nelly Thom, Iván y Lil Schwen, Lester Fink Banner, Carlos y Lea Kramer y Arturo y Sara Eberhard. En la actualidad, la misión apoya la consolidación del Seminario Teológico de Santidad. En medio de todo este abanico ministerial de la Misión Evangélica Mundial, sin embargo, se ha procurado mantener la centralidad de la evangelización a lo largo de la historia. Cuando empezaron a hacer énfasis en que los miembros de las iglesias debían de bautizarse y tomar la Santa Cena, mi papá nunca había hecho énfasis incluso el estatuto hablaba de la Santa Cena y del bautismo, pero en ningún momento decía que tenían que practicarse. Mi papá nunca bautizó y nunca practicó la Santa Cena, y no sé si él alguna vez tomó la Santa Cena. Pero cuando yo empecé a escuchar de eso aquí en Tegucigalpa, yo hablé con mi papá y le pregunté, y él me dijo que el bautismo y la Santa Cena no eran para salvación, sino que eran prácticas de la iglesia, pero que él no había sido enseñado así, por eso no lo había hecho. Entonces, cuando empezaron a hacer énfasis, que no sé si fue don Enrique, uno de los primeros que habló del bautismo, a mi papá eso sí lo hizo sentirse mal, porque escuché ese comentario, ¿verdad? Que él no lo iban a forzar a hacer eso, ¿verdad? Y también el hecho mismo de que hubiera ya misioneros que estaban bautizando. Como experiencia aparte, yo expreso acá que yo fui bautizado cuando tenía 34 años con don Arturo Eberhard. Él fue el misionero que nos bautizó a mi esposa y a mí, y yo lo hice ya por convicción, porque yo no había tenido una enseñanza real sobre que el bautismo era necesario. Luego vinieron otros pastores a la iglesia y empezaron a hacer énfasis en el bautismo y luego en la Santa Cena. Entonces yo creo que esas fueron una de las cosas que yo sí recuerdo de mi padre, en las que él no sintió como que había cambiado de amigos a santidad, ¿verdad? Sí, yo no estuve tan involucrado porque estaba en los comienzos de mi vida ministerial, pero suficiente para darme cuenta de lo que estaba pasando. Hubieron algunas cosas que hermanos miraban más hacia el pasado, como añorando su tiempo y su vida en la iglesia, amigos, con toda su liturgia y todas las cosas. Pero luego una nueva misión, la Misión Evangélica Mundial, que de trasfondo es esencialmente metodista y con otros pensamientos. Eso causó algún momento, algunas cosas, pero que gracias a Dios fueron cayendo todas por su peso, y luego la Misión Evangélica Mundial se convirtió en un aliado de la Iglesia Nacional al soltar el aspecto de la administración de la Iglesia. La Misión Evangélica Mundial se desempeñó como administradora de la Iglesia de Santidad en Honduras por unos 12 años, desde 1944 hasta 1956. Para este tiempo, los líderes nacionales ya se habían desarrollado, habían crecido, habían evangelizado, habían fundado iglesias y sentían que tenían la capacidad de administrar la iglesia por ellos mismos. Ya los misioneros no como pastores, ya no como el tesorero, sino que la Iglesia Nacional toma ese liderazgo para elegir, tener su junta directiva nacional, tener su asamblea nacional y así autosostenerse. Es aquí donde nace la Iglesia Evangélica de Santidad en Honduras como entidad nacional.